Año 1943. En plena Segunda Guerra Mundial, la Marina de los Estados Unidos trabajaba a toda velocidad en proyectos secretos, tecnologías que nunca debían salir a la luz. El miedo a los submarinos enemigos, al espionaje y a perder la ventaja en el campo de batalla empujó a los científicos militares a experimentar sin límites claros. Y es en ese contexto donde nace uno de los archivos más inquietantes del siglo XX, el llamado Experimento Filadelfia. Oficialmente nunca ocurrió. No figura en registros públicos, no existe en los archivos abiertos al público, pero demasiadas personas hablaron de él, demasiados testimonios se acumularon como para descartarlo por completo como una simple leyenda urbana. El centro de esta historia es el USS Eldridge, un destructor escolta asignado al astillero naval de Filadelfia. Según los documentos oficiales, el barco simplemente estaba realizando pruebas rutinarias de desmagnetización. Este era un procedimiento común en la época diseñado para que los cascos de los barcos no atrajeran minas magnéticas. Hasta ahí, todo suena normal, incluso aburrido. El problema empieza cuando comparamos esos documentos con los testimonios de marineros, ingenieros y civiles que estaban cerca del puerto ese día. Varios de ellos afirmaron haber visto algo que desafiaba toda lógica. Describieron una extraña niebla verdosa que comenzó a rodear el barco, como un sudario luminoso. Hablaron de luces intensas, de un zumbido eléctrico tan profundo que se sentía en el pecho antes de poder escucharse. Y luego, la nada. El USS Eldridge, un barco de guerra de más de 1000 toneladas, simplemente desapareció del muelle. No se hundió, no se movió, no explotó. Dejó de estar ahí. La historia se vuelve aún más increíble. Algunos testigos aseguran que el barco reapareció brevemente en Norfolk, Virginia, a cientos de kilómetros de distancia, para luego volver a materializarse en Filadelfia minutos después. Si esto fuera cierto, ya no estaríamos hablando solo de invisibilidad, sino de algo mucho más profundo y perturbador, la manipulación del espacio y el tiempo. Pero lo más aterrador no es que el barco desapareciera. Lo verdaderamente espantoso fue lo que ocurrió con la tripulación cuando el Eldridge regresó. Es aquí donde el relato se vuelve incómodo, donde los detalles se tornan macabros. Los informes no oficiales describen a marineros encontrados en un profundo estado de shock. Algunos vomitaban sin control. Otros habían perdido la capacidad de hablar, atrapados en un silencio catatónico. Y luego están los relatos más extremos, los que bordean lo increíble. Hablan de parte de la tripulación físicamente fusionada con la estructura del barco. Extremidades atrapadas en el metal. Cuerpos parcialmente integrados en las paredes, en las cubiertas, en los pasillos del destructor. Suena exagerado, como sacado de una película de terror, hasta que descubrimos que muchos de esos hombres fueron inmediatamente aislados, hospitalizados en pabellones psiquiátricos o dados de baja del servicio sin ninguna explicación clara. Sus expedientes médicos, si es que existen, están clasificados. Algunos de los supuestos sobrevivientes hablaron años después, cuando ya no temían las represalias. Describieron secuelas horribles, episodios de desmaterialización parcial, donde partes de su cuerpo se volvían invisibles por momentos, una sensación constante de estar fuera de su propio cuerpo, observándose desde la distancia. Momentos en los que dejaban de existir durante segundos o minutos, para luego volver a la realidad confundidos y aterrorizados. Estos síntomas, que hoy podrían parecerse a una disociación extrema o a un trastorno de estrés postraumático severo, aparecieron en todos ellos justo después del experimento. Uno de los conceptos más perturbadores asociados al experimento Filadelfia es el llamado congelamiento.
Marineros que de repente quedaban inmóviles, ausentes, como si su conciencia se hubiera apagado mientras su cuerpo seguía de pie. Testigos afirmaron ver a hombres congelados en medio de una acción, con la mirada perdida, totalmente desconectados del mundo. Algunos volvían en sí horas después sin recordar nada. Otros, según se dice, nunca lo hicieron del todo. La pregunta central es, ¿qué estaban intentando lograr realmente en ese astillero de Filadelfia? ¿Era solo invisibilidad? La versión oficial de la Marina, cuando se ha visto forzada a hablar, insiste en que todo fue un malentendido sobre experimentos de camuflaje electromagnético. Pero varios científicos relacionados indirectamente con el proyecto y físicos teóricos que analizaron el caso mencionaron teorías mucho más ambiciosas. Hablaron de la aplicación práctica de la teoría del campo unificado de Einstein, de la distorsión del espacio-tiempo, de la manipulación de la materia a un nivel fundamental. Quizás no buscaban la teletransportación intencionalmente, pero la encontraron como una consecuencia inesperada y catastrófica. Y aquí es donde aparece un patrón inquietante que se repite a lo largo de la historia. Cuando la tecnología toca límites que no comprendemos, cuando la ciencia avanza más rápido que la ética y la seguridad, el cuerpo humano es siempre el primero en pagar el precio. La tripulación del Eldridge no fueron soldados, fueron conejillos de indias en un laboratorio flotante. El experimento Filadelfia no se parece a otros mitos conspirativos, no busca explicar un gran evento mundial. No deja una moraleja clara. No hay héroes ni villanos definidos. Solo hay víctimas y un silencio institucional casi absoluto. La mayoría de los involucrados directos murieron sin dejar registros formales de lo que vivieron. Los documentos oficiales que se han desclasificado se contradicen entre sí o tienen páginas convenientemente tachadas. Y cada intento de la Marina por desmentir la historia solo genera más preguntas y alimenta más la sospecha. Porque lo verdaderamente perturbador no es si el barco se volvió invisible o no. Lo que da miedo es que, después de 1943, nunca se volvieron a repetir públicamente experimentos de esa magnitud. Es como si algo hubiera salido tan terriblemente mal, tan fuera de control, que la única decisión posible fue enterrarlo para siempre, borrarlo de la historia. Algunos investigadores y teóricos creen que el experimento no fue abandonado porque falló, sino porque funcionó de una forma que nadie supo cómo controlar. Abrieron una puerta que no pudieron volver a cerrar, y lo que vieron al otro lado fue tan espantoso que decidieron tirar la llave. Hoy, cuando escuchamos hablar de tecnología furtiva, de aviones indetectables al radar, de experimentos cuánticos sobre teletransporte de partículas, el experimento Filadelfia reaparece como un fantasma histórico. Es una advertencia silenciosa de lo que ocurre cuando la ciencia avanza a ciegas, sin entender completamente el terreno que está pisando. Si el USS Eldridge realmente desapareció ese día de otoño, aunque solo haya sido por unos segundos, significa que la línea que separa el estar del no estar, la existencia de la nada, es mucho más frágil de lo que creemos. Significa que en algún archivo clasificado, en una caja fuerte olvidada en un sótano del Pentágono, existe un informe que explica exactamente qué ocurrió con esos hombres. Un informe que detalla por qué jamás, bajo ninguna circunstancia, se debe intentar de nuevo. Porque algunos experimentos no fallan, simplemente van demasiado lejos. Y las consecuencias de ese viaje son algo con lo que nadie quiere volver a lidiar. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustan estas historias que desafían nuestra realidad, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo misterio.